¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de La Reacción. Sean bienvenidos este jueves a un espacio más que hemos abierto para ir conociendo cómo se va preparando el proceso político hacia las elecciones del año 2022. Aunque no sea muy visible, las agrupaciones políticas siguen tomando decisiones a lo interno, tienen decisiones importantes que tomar y ese es el momento en que hay plena negociación, hay plenas conversaciones porque el calendario hacia las elecciones de febrero del 2022 va corriendo. Por eso esta mañana le hemos solicitado y agradecemos la presencia en la reacción de don Randall Quiroz Bustamante. Él es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana, una agrupación fuerte que va a tener en próximos días, el domingo 29 de noviembre, una asamblea en la que pretende discutir una serie de asuntos, a pedido también de varios asambleístas, pero además el partido sabe que tiene que resolver varias situaciones de cara a este proceso electoral. Muy buenos días, don Randall, bienvenido a la reacción. Muy buenos días, don Danilo. Muchísimas gracias por esta invitación de poder participar en su programa para poder comentar efectivamente qué es lo que estamos haciendo los partidos políticos de cara al proceso electoral 2022. Ahora que ya acabamos de pasar en febrero de este año el proceso de medio periodo, el proceso de la renovación de los alcaldes, regidores, síndicos y concejales, y ya, listos y preparados para elegir nuestro candidato a la presidencia y futuros diputados. Bueno, don Randall, hay muchísimos temas que rodean a una agrupación fuerte con historia como fue la Unidad Social Cristiana, en la que incluso tiene que ver con, diríamos, el propio corazón de la agrupación. Recordamos que hace ya varios años las tiendas y las fuerzas social cristianas se dividieron, algunas tomaron rumbo hacia una nueva agrupación como lo fue el Republicano Social Cristiano y otra dirigencia, líderes, nuevos grupos también le dieron un nuevo aire al Partido Unidad Social Cristiana. Uno de los temas que hace rato se viene escuchando y se conoce reuniones entre líderes, expresidentes, posiciones, ideólogos de las distintas agrupaciones, es ver si es posible, por así decirlo, lograr una nueva coalición, entendiendo lo que ocurrió en el año 78 con la coalición Unidad, que a los años le dio vida a la Unidad Social Cristiana. ¿Cómo marcha esas conversaciones toda vez que usted me dirá si en la agenda del día 29 de noviembre está la conformación de una comisión que explore esas posibilidades ya de manera pues abierta, transparente hacia todo el país, o bien se seguirá viendo eso pero por debajo, así sin que sea todavía muy público? Bueno, una primicia que tengo que darle, don Danilo, porque la última vez que conversamos para ponernos de acuerdo a esta entrevista, le manifestaba que íbamos a realizar una asamblea para el domingo 29 de noviembre y que esa asamblea además iba a ser virtual en virtud de que el Tribunal Supremo de Elecciones nos había dicho que no iban a mandar a los delegados, no los iban a exponer en épocas de pandemia y que todavía no estaba muy claro el protocolo. A raíz de eso, la misma agrupación de 18 asambleístas que había mandado una solicitud de algunos puntos que debían de incluirse en la agenda, se reunieron conmigo el día de lunes y acordamos que más bien se iba a tratar de negociar con el Tribunal Supremo de Elecciones, que está esperando una nota del Ministerio de Salud para ver si es en la primera quincena del mes de enero del 2021 que se realizaría esa asamblea. Dicho esto, entonces muy probablemente no vayamos a tener esta asamblea del domingo 29 de noviembre, sino se pasará, creo que es como para el 16 de enero, por ahí, creo que es un domingo, el segundo domingo, creo, del mes de enero del 2021. Este año de pandemia, gracias a Dios, pasado las elecciones, porque si no hubiera sido una catástrofe esta pandemia con las elecciones municipales, desde que entramos el 8 de marzo, ha afectado toda la calendarización electoral. ¿Y a qué me refiero con esto para concretar su respuesta? Yo veo muy difícil en el 2021 que se pueda realizar una coalición, que yo escucho a mucha gente con muy buenos deseos de que se haga una coalición de centro derecha, y agrupar a los partidos liberales con la Unidad Social Cristiana y no sé, algunos hasta con Liberación Nacional,
para hacer lo que en 1977 dio nacimiento a la Coalición Unidad, en aquel momento representado por el Partido Renovación Nacional, Republicano Calderonista, Unión Popular, Demócrata Cristiano. En 1983, posterior al gobierno de coalición, es que nace el Partido Unidad Social Cristiana como tal. Yo veo muy difícil, pero sumamente difícil, casi irreal, que la gente esté hablando de que se puede hacer una coalición, y le explico el motivo. El motivo es que en una Asamblea Nacional el partido tiene que definir si se puede ir a una coalición. Definido la coalición, tiene que dar una representación a un grupo para que vaya y negocie esa coalición. Nosotros a convención para candidato iríamos en el mes de junio, aproximadamente, finales de mayo, principios de junio. Por lo tanto, una vez electo nuestro candidato, a la vez la Asamblea tiene que autorizarlo a ir a otra convención de esa coalición. Me imagino que van a haber varios candidatos. En el año 77, tal vez usted recuerde, era Barzuna contra Rodrigo Carazo, y ahí se definió que era Rodrigo Carazo quien iba a representar la coalición de unidad. Y después de eso, la Asamblea tiene que ratificar esas candidaturas e ir a inscribirse al Tribunal Supremo de Elecciones. Mire, eso no va a suceder por mucho los tiempos. Nuestras asambleas tienen que ser convocadas con 15 días de antelación, tienen que venir los delegados nacionales, son 70 delegados nacionales, más las asambleístas generales, aproximadamente 100, 110 personas, hacer las votaciones. Todo eso me parece a mí que es poco práctico. En todo caso, nosotros lo que hemos invitado o se ha dicho en algún momento es a los asambleístas que si ellos pretenden en algún momento que el partido vaya a participar en una coalición, sería casi como eliminar el requisito de los 2 años de militancia, por lo menos para esta elección, e invitar a la gente que venga y participe dentro del Partido Unidad Social Cristiana en una convención. Eso ya limita a mucha gente. Yo no veo a un Eli Feizar metiéndose bajo la sombrilla del Partido Unidad Social Cristiana, a pesar de que él fue viceministro de Transportes en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez por el Partido Unidad Social Cristiana. No sé qué tan fuerte sería su participación de Mario Redondo dentro de la unidad, que Mario también era diputado en el año 2002 nuestro, llegó a ser jefe de fracción y presidente de la Asamblea Legislativa. En fin, Otto Guevara, me recuerdo en las luchas de juventud, antes de que el año 98 se fuera con Federico Malavasi, que también era de la unidad, y formaran el movimiento libertario. ¿Hay alguna otra gente, como usted manifiesta, que con la separación de nuestro líder histórico, Rafael Ángel Calderón Fournier, que funda el Partido Republicano Social Cristiano, se lleva alguna gente que después o incluso antes de la elección municipal ya se había devuelto a nuestras tiendas electorales? Roberto Suñol, que además fue el jefe de campaña del doctor. Hay muchos que ya han regresado a las tiendas nuestras. En fin, todo esto se lo digo como para en ese marco definir que primero veo muy difícil realmente una coalición de centro derecha, porque el calendario electoral con todo lo de la pandemia hizo que se atrasaran un montón de decisiones que se pudieron haber tomado y ahora no va a ser posible. Y segundo, creemos que el partido se ha venido fortaleciendo poco a poco en estos últimos años y ya esperaríamos nosotros participar como unidad social cristiana y no como una coalición. Bueno, Randall, me ha dado en efecto muchísima información que vamos a tratar de procesar, porque hay muchos elementos que usted ha mencionado. En esto de los políticos hábiles, algunas veces hay que tenerle cuidado de ir viendo decisión por decisión que usted me ha mencionado. Bueno, si bien no hay espacio para la alianza o para la coalición desde el punto de vista jurídico, ir a una convención con candidatos, las comisiones de los partidos buscando, usted ha mencionado una serie de nombres que virtualmente uno los ve regresando a la Unidad Social Cristiana y todo aquel gran capítulo de la coalición se da de otra forma, pero finalmente se da. Además, lo vemos con unas palabras de elogio para el expresidente Rafael Ángel Calderón, que eso en política no es casualidad.
Esos guiños positivos se dan en el marco de buscar cosas positivas, reunificaciones, por llamarlo inclusive con un nombre histórico también en la vida política del país, pero finalmente podría ser lograrse lo mismo mediante otra vía, reunificar a las fuerzas socialcristianas, que las hay mucho en el país. Es la salida lógica que les veo. Obviamente no es un guiño a don Rafael Ángel Calderón Fournier, obviamente él es un político vasto, de mucha experiencia. En lo particular, participé, yo siempre he sido, desde 1977, que era el jefe de guías en la convención de Carazo-Barzuna, hasta la fecha, he estado dentro del Partido Unidad Social Cristiana, he ocupado delegados distritales, cantonales, provinciales, viceministro, ministro, hasta presidente del partido. Ha sido en el Partido Unidad, o en aquella época, Liberación y la Unidad Social Cristiana, la gente que participaba trataban de que se nos capacitara para poder ostentar más adelante algún puesto en la función pública. No es lo mismo estar en la función privada que en la función pública. Creo que eso ha sido una gran diferencia en el Partido Acción Ciudadana y se ha visto en estos dos últimos gobiernos donde ellos han tenido que recurrir a una serie de gente externa a su partido y aún así no les ha ido bien. Y el mejor ministro para mí, obviamente, de esta actual administración de Carlos Alvarado es el ministro Rodolfo Méndez Mata. O sea, y don Rodolfo como ministro de Obras Públicas y Transportes, para nadie es un secreto, fue durante años, desde el nacimiento de la coalición Unidad hasta hace poco, militante, o ahora ya en esta época, sirve al país. Él ha reiterado en varias ocasiones públicamente que no está militando dentro del Partido Unidad Social Cristiana y que está enfocado únicamente en terminar un proyecto que él mismo inició en 1980, que es la 39 o circunvalación, que se llama. Y yo creo que esa carretera, indudablemente, don Danilo, se va a llamar Rodolfo Méndez Mata de aquí a unos años. Ministro cada 20 años, 1978, 1998 y 2018. Don Rodolfo Méndez Mata, como usted lo denomina. Que es interesante, ¿verdad? El paso de don Rodolfo Méndez. Ahora, vamos a ver, entonces, organizándonos, don Randall, el tema de los 2 años de la militancia se eliminaría, pero en enero. Con lo cual, toda la gente que no está dentro otra vez. Digamos que si alguien quiere, y eso tiene que ser un grupo de asambleístas, que si ellos quieren que gente venga y participe, así como están nuestros estatutos, el inconveniente es que usted tiene que estar 2 años de militancia dentro del partido. Si no tiene esos 2 años de militancia, tendrían que hacerle una suspensión, por lo menos para esta elección, y permitir que gente que había militado en el Partido Social Cristiano, Republicano Social Cristiano, Movimiento Libertario, llámese como whatever, como sea, pueda venir y participar. Eso se tendría que conocer en una asamblea y me imagino que si no es en enero, tendría que ser en febrero, a más tardar. Pero bueno, eso tendría que suspenderse, pero en nuestros estatutos está claramente definido que tiene que tener 2 años de militancia. Ahora, vamos a las asambleas distritales, don Randall. ¿Qué se propondría allí? Porque un movimiento dentro del partido entiendo que promueve que se hagan las distritales el mismo día de la escogencia del candidato presidencial. ¿Qué se ha visto en ese sentido? Y si también quedará para enero esa decisión. Es correcto, digamos, ahí se va a votar si vienen las distritales junto con la convención, o sea, con la designación de nuestro candidato, además de el presidente de la juventud, además de la presidenta del Frente Femenino. Entonces, en una misma elección se estarían designando 4 personas, bueno, los distritales son diferentes papeletas y depende de cuántos distritos tenga cada cantón. Hay partidos que han eliminado el proceso distrital y se van directamente a una asamblea cantonal. No creo, por lo que he sondeado y he hablado con los asambleístas, que eso pueda ser factible por lo menos para esta elección. Vamos a irnos a asambleas distritales, de ahí a la vez después se escogen los asambleístas cantonales y los provinciales. Y los provinciales escogen nuestros diputados.
Ya no es en una asamblea nacional, sino es en la asamblea provincial donde se designan las candidaturas a diputados. Y uno de los puntos también que se va a ver en la asamblea de enero es quién va a encabezar esas diputaciones, si es Hombre hombre o o mujer. mujer, se refiere Ujú. usted. Que ese es un gran debate, ¿no, don Randall? Y más en el caso de la unidad es todavía más complicado, porque todavía el resto de partidos es los 7 y ahí se empieza con mujer y ahí se va alternando. En el caso de la unidad social cristiana, ¿quién va a ceder para que no sea hombre o que sea una mujer? Todavía conocemos, por ejemplo, un movimiento de Horacio Alvarado, por Heredia, por Belén, Belén en el caso de Heredia, que bueno, que él quiere que encabece un hombre y no una mujer, pero ¿qué criterios se van a utilizar para qué género va a encabezar una provincia? Mire, eso es muy complicado. Ahí van algunas propuestas que se les va a presentar a los asambleístas, desde la famosa rifa, que digamos que algunos ven que es la cosa más democrática, otros de que se arranque con diferentes géneros de los actuales diputados. Otros dicen que no, que independientemente de eso, tiene que darse dependiendo de cuántos vayan a ir a votar en las asambleas y el número y que sea más representativo, etcétera. Digamos, es muy complejo, hay muchos intereses personales. Obviamente, en San José encabezó esta vez una mujer, entonces hay gente que dice que San José debería encabezar un hombre. En Alajuela encabezó un hombre, que es Irwin, entonces que ahora debería encabezar una mujer, pero bueno, hay gente que obviamente no quiere que eso suceda porque es hombre y quiere ir encabezando. Cuando era bipartidismo y nosotros elegíamos 21 diputados, ¿quién encabezaba, hombre o mujer, no era tan importante? Obviamente, después de la crisis del año 2006, hemos sacado lo más 3 diputados por San José. Actualmente tenemos 3 diputados por San José y 2 por Alajuela. Entonces, hay algunas provincias que apenas sacan uno, o Limón, que no sacó ninguno, ¿verdad? No sacamos diputado en esta ocasión por Limón. Entonces, eso hace que la lucha sea muy intensa. No le podría vaticinar, o sea, realmente no tengo la bola mágica de cuál va a ser la solución, pero nos tenemos que poner de acuerdo y lo que sí va en los estatutos definitivamente, porque si no quedamos fuera de la elección 2022, es que en todos los puestos de elección popular tiene que ir la paridad. Ahora, ¿quién la encabeza y quién no? Eso no es lo que dicen los estatutos, eso se hace dependiendo en cada elección. Pero sí tenemos que incluir eso dentro de los estatutos porque el Tribunal Supremo de Elecciones, ahora para las municipales, a raíz de unos recursos de amparo que presentaron las mujeres de diferentes partidos, se nos obliga a todos los partidos políticos a mantener el género en la verticalidad y la horizontalidad. Eso significa que si hay un titular y un suplente, antes se decía, bueno, se pone de titular a una mujer y de suplente a un hombre. Decían a la mujer, bueno, ya se nombró, ahora sí, renuncia, entonces subía el hombre. Ya eso el tribunal dijo, no, eso ya no se va a hacer. Si la titular es una mujer, la suplente es una mujer. Así el género se respeta. Ahora, don Randall, pero hay un movimiento al interno del partido, sabemos que quiere volver al modelo antiguo, que tiene la mayoría de partidos políticos, que sea que la Asamblea Nacional finalmente sea la que elija y que ratifique. Y otro gran movimiento dentro del PUS quiere mantener las cosas tal y como están. Entonces, ese tema que sabemos que está ahí también tensando entre bloques importantes, podría derivar en un cambio de lo que viene haciéndose hasta ahora en las últimas camadas de diputados, o eso no se toca. No, eso se tiene por algún grupo de asambleístas. Mi feeling o sentimiento, mi percepción es que eso no creo que cambie, por lo menos no con los asambleístas actuales y no para el periodo 2022. Creo que eso democratizó en alguna medida la elección. Antes lo que se daban eran unos amarres en la Asamblea Nacional donde Cartago, algunos asambleístas de Cartago negociaban con Punta Arenas, Guanacaste y Limón y designaban diputados que realmente la provincia ni siquiera quería o no eran los líderes. Cuando se hizo estas reformas hace algunos años, se le dio un sentimiento más democrático, de menos dirección por parte de una cúpula, y creo que esos eran como aquel
aquel adagio popular cuando Hernán Cortés quema las naves para no volver al viejo mundo. Yo no veo al partido volviendo a la elección de diputados en Asamblea Nacional. En fin, habría que esperarlo. Los asambleístas son plenipotenciarios. Si ellos deciden que eso sea así, pues sería de esa forma. Yo no veo eso porque hay muchos intereses personales en muchos de los asambleístas. Que ya prácticamente está repartido en muchos casos, don Randall, valga decir, uno lo ve por todo lado, ya se están empezando a acomodar los intereses. Y a propósito de eso, don Randall, presidente del Partido de Unidad Social Cristiana, esta mañana en la reacción, yo quisiera tomarle su parecer porque ayer la encuesta del CIEP, del Centro de Investigación de Estudios Políticos, no solo es fuerte en su informe de noviembre con respecto a la actuación del presidente de la República, ya lo sabemos, sale por los suelos, en fin, la pandemia y principalmente el tema económico ha sido durísimo de parte de los costarricenses, pérdida de empleo, suspensiones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. El manejo sanitario, pues ya sabemos que es algo más estructural del país, la caja y el Ministerio de Salud, pero en cuanto a las medidas, la población es dura con el presidente, pero también lo es con los partidos políticos. También igualmente lo es, y toda vez que así van a arrancar la campaña política. ¿Cuál siente usted que ha sido la actitud, el papel que ha cumplido la fracción, que en este caso es principalmente el brazo político único que tienen las agrupaciones en este contexto de la pandemia? ¿Cómo es la autoevaluación de entrada para el arranque de la campaña política en el PUS? Mire, yo a la fracción bien, han habido diputados que realmente han estado apegados a nuestros principios y a nuestra carta ideológica. He sido muy crítico con María Vita Monge, la representante de San José y electa, digamos, por la parte de Pérez Celedón. Ella se ha apartado, se ha plegado totalmente al gobierno y es como una diputada más del Partido de Acción Ciudadana. El resto de los compañeros diputados de la fracción Unidad Social Cristiana han sido apegados a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra carta ideológica. Y yo aplaudo, creo que de hecho a muchos de los diputados que conoce la gente en la calle son parte de la fracción, Marinés Solís, Floriberto Arca, el mismo Pedro Muñoz, Rodolfo en Guanacaste ha sido extraordinario. Así que la catalogo bastante bien. Pero, don Randall, bueno, a propósito, don Pedro tuvo unas frases un poco duras y quizá ayer también que trascendieron. ¿Usted avala esa forma de pronunciarse respecto al presidente? Yo en lo particular creo que los diputados en sí han estado un poco decepcionados. Creo que el mismo presidente se ha burlado de la investidura de los parlamentarios nuestros. Entiendo que hay un sentimiento de frustración. Si yo fuera Pedro Muñoz, que no lo soy, muy probablemente no me hubiera referido así y le seguiría respetando la investidura al señor presidente. Máximo que yo he sido viceministro de la presidencia y sé lo que representa ese cargo a nivel internacional. También entiendo que el mismo señor Carlos Alvarado se ha burlado, no una, sino varias veces, las famosas reactivaciones económicas. Es ridículo que la fracción del Partido de Acción Ciudadana mande como reactivación económica poner impuestos a las zonas francas. Por Dios, está agravando una crisis, no es reactivando un sector. Entonces, además, Pedro Muñoz está en plena campaña, o sea, para nadie es un secreto que Pedro tiene aspiraciones de ser candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, yo en lo particular hubiera tenido otro tono, pero bueno, es parte de la expresión y si él cree que están bien utilizadas, en lo personal es don Pedro Muñoz al que hay que tomarle la reacción de por qué actúa de esa forma. Evidentemente, evidentemente. Lo que tenemos, la conversación esta mañana es con el presidente de la Unidad Social Cristiana. También, don Randall, me inquieta mucho porque la Unidad Social Cristiana y evidentemente su posterior raíz republicana y en el otro frente,
pues siempre han reivindicado las garantías sociales, el tema del Estado Social de Derecho y demás. Han sido parte de sus banderas, así por supuesto como un manejo fiscal que yo creo que la historia, siendo justo, lo reconoce siempre mucho más cauteloso al Partido Unión Social Cristiana, que otro era el gran partido Liberación Nacional, que siempre en eso es bastante gastón, valga decirlo. Pero en el caso de la unidad también, por ejemplo, usted que mencionaba a Marinés Solís, es una diputada que ha abanderado muchísimo el tema de la suspensión laboral de contratos, las extensiones, alegando que las empresas no están en condiciones de recontratar todavía. No se ha tirado mucho la fracción de la Unidad Social Cristiana, cosa que electoralmente le pudiera pasar factura en algún momento, precisamente un abanderado únicamente de las empresas y de no de los trabajadores. Mire, yo creo que más bien hemos sido la balanza de peso y contrapeso. Si usted se da cuenta, el Partido de Acción Ciudadana y el Gobierno de la República ha hecho una sobreprotección más bien de lo que es la parte del empleo público. Todo el gran sacrificio ha estado por parte de la empresa privada. Los empresarios, o sea, este cierre desproporcionado a mi parecer, que casi ocasionó la quiebra de todos los que tenían bares, restaurantes, gimnasios, etcétera, donde ahí sí salen y los garrotean, pero cuando después cierran calles, un montón de gente reaccionan, ahí la policía no interviene. Eso yo tampoco lo entiendo. Nada más es un comentario diciéndole, mire, los empresarios nos han buscado y nos han dicho, para poder mantener requerimos disminuir las jornadas laborales, necesitamos la flexibilización laboral. Creo que todos estos sistemas informáticos virtuales vinieron para quedarse. Nosotros que tenemos esa historia de las garantías sociales, que siempre las hemos protegido, también tenemos que actualizarlas a las épocas. ¿Y los Entonces, han buscado los trabajadores, don Randall, a ustedes también? los trabajadores mismos nos han dicho y nos han manifestado que ellos prefieren tener medio contrato, media jornada laboral, que no tenerla del todo. Y esperando a la reactivación económica que debe provenir del gobierno, que al día de hoy no lo ha hecho. Así que yo en lo particular no veo que Marinés, ningún diputado de la fracción, se haya sobrepasado, no haya cumplido nuestra doctrina ni nuestro pensamiento ideológico. Nosotros hemos siempre sido demócrata cristiano o social cristiano. ¿Qué significa eso? O sea, partamos de que ya las ideologías, dice mucha gente, no es importante. No, todo lo contrario. Nosotros partimos de un proceso en el cual nos basamos de encíclicas papales en las cuales protegen mucho el trabajador y protegen ciertos principios universales, como que la educación y la salud. El Estado tiene que intervenir en la educación y en la salud, por ejemplo, para ponerle dos, que es la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense, el Seguro Social, es gracias a gente social cristiana, que eso está dentro de la Constitución, pero fomentamos el emprendedurismo. Nosotros somos un partido centro-derecha, mucho más afín a la empresa, a la gente, a incentivar que sean ellos sus propios jefes y no que se vayan a trabajar a las instituciones públicas, menos burócratas, pero eso no ha sido de ahora, ha sido de siempre. Desde 1983 hemos tenido dentro de nuestras filas gente de economía liberal. Me recuerdo un Jorge Guardia, un Telmo Vargas, Miguel Ángel Rodríguez, que llegó a ser... que salió del gobierno precisamente por un enfrentamiento con las universidades. Tuvo que quitarlo a Rafael Ángel Calderón. Exactamente, pero bueno, esa es la parte liberal económica del partido. Y teníamos un Óscar Aguilar Bulgarelli, que mucha gente decía que eso era como la parte izquierda del partido. Teníamos gente mucho más, Rafael Ángel Calderón Fournier, mucho más social, un Abel Pacheco, mucho más social. Siempre ha habido pesos y contrapesos dentro del partido Unidad Social Cristiana. Nosotros, yo no veo que sea algo de ahora, sino que desde su fundación, desde su creación, hemos siempre tratado de tener esos pesos y contrapesos, de proteger principios universales importantísimos como la educación, la salud,
y obviamente el trabajo con jornadas, pero no significa que no las vayamos actualizando para que podamos salir adelante. Don Randall, ¿está orgulloso la Unidad Social Cristiana y usted como presidente de la agrupación? Porque precisamente si hay un partido político, un brazo legislativo en la Asamblea, que ha sido duro por el tema del Fondo Especial para la Educación Superior, que estamos hablando de más o menos unos 40,000 miembros entre las 5 universidades públicas, más todo lo que son capaces de movilizar. Le decía hace un momento el tema de don Telmo Vargas como ministro de Hacienda, y bueno, duró un año y don Rafael Ángel tuvo que recomponer su administración, de ser visto en parte como el que más exige ahí cambios en el Fondo Especial para la Educación Superior. Sabemos de don Wagner Jiménez, también en la comisión, por supuesto, legislativa, en esta que investigó el uso de los fondos, pero hay una sensación de que los recursos para el FES, para la inversión estatal pública, en la Unidad Social Cristiana es muy quisquillosa en ese tema. Don Danilo, es que, vea, en 1990, cuando estaba don Telmo Vargas, y antes de 1990, la Universidad de Costa Rica, la mayor cantidad de dinero se daba para precisamente becas, para las investigaciones, para la construcción de edificios, laboratorios. Hoy por hoy, esos fondos nuevamente son como los del Estado. Se utilizan más del 70% en pagos salariales y pensiones. Eso no es justo. Eso no es para el Fondo de Educación, no es para eso. Entonces, efectivamente, no se están utilizando. Vea cuánta gente, hoy salía un reportaje en alguno de los periódicos digitales de una estudiante que tiene un récord impresionante y que quedó fuera del tecnológico precisamente por esas injusticias donde solamente entran 10, 15, 20 estudiantes por generación. Por Dios, ¿cuántos estudiantes se gradúan de nuestras instituciones públicas? Dígame usted si eso es correcto, estarle generando dinero a burócratas para utilización de pensiones y salarios. Eso no puede ser. Por eso es que el partido ha sido tan enérgico y reaccionario en que esos fondos se trasladen, porque no se están utilizando precisamente para la educación y para la proyección de futuros profesionales. Ahora, don Randall, pero entonces, ¿a qué atribuye usted que precisamente en este mismo estudio del CIEP las universidades públicas salgan también evaluadas? Y la Universidad de Costa Rica por encima de todo, de la policía, Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto partidos políticos, Asamblea Legislativa. Si la población también supuestamente es tan... Mire, cada vez es menos la gente que desgraciadamente puede salir de las universidades públicas. No significa que tengan una mala calidad una vez que usted ingresa. Eso es como cuando usted va a consulta externa de la Caja Costarricense del Seguro Social, es terrible. Pero una vez que usted entró en ambulancia y lo tienen que operar de emergencia, la atención interna es espectacular. O sea, nadie se queja del Hospital Clase A del México, del Calderón Guardia, del San Juan de Dios. Nadie se queja cuando usted sale graduado de medicina de la Universidad de Costa Rica, o de ingeniero civil, o de abogado. Pero qué poquitos, o sea, es que ya se volvió casi nada, una cofradía el poder entrar, y no eran esas generaciones de estudiantes que además era más proporcional de los que admitía la Universidad de Costa Rica, incluyendo que casi no había universidades privadas. Hoy la gran mayoría de la gente tiene que estudiar en universidades privadas por horarios, por cuestiones, pero la reputación sigue siendo buena. Yo no digo que la educación sea mala, y además vive mucho de glorias pasadas. Don Randall, a propósito de funcionario público, el Ministerio de Trabajo reveló que 218,000 empleados se mantienen con contratos suspendidos, salario reducido por la pandemia. ¿Quién está, don Randall, sosteniendo ahorita si la empresa privada ha tenido que despedir tanta gente? ¿No será el empleado público que todavía conserva el empleo? Mire, yo sí creo que hay mucho empleado público muy bueno. Es más, yo he estado en ministerios en los cuales he visto a la gente trabajar. Sostengo mucho también algunas cosas
que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, ha manifestado en sus preocupaciones de los recortes hacia la Corte, de lo que ha sucedido en lugares como Guatemala o Colombia, donde si a los jueces les rebajan los salarios, si realmente no se le da un estatus a un funcionario que decida trabajar, exponer su vida, muchas veces por un buen salario, y se le va a dar un salario de nada, de hambre, poco competitivo con los bufetes o los litigantes externos al Poder Judicial, va en menoscabo de la misma calidad de las instituciones públicas y de lo que puede dar Costa Rica. Yo sí creo que hay un porcentaje importante de la economía que sigue recayendo en los funcionarios públicos que reciben los salarios sin ninguna deducción mes a mes. No así de la empresa privada, pero usted ve cómo se ha tenido que reinventar la gente. Y no digo solamente las empresas, por ejemplo, dígame dónde está la protección del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para los artistas nacionales. Esa gente que ya no pueden hacer conciertos, que no hay obras de teatro, todas esas limitaciones donde ahora usted los ve vendiendo helados, haciendo comidas, reinventándose, por Dios. Entonces, pero Randall, ¿cómo quitándole una anualidad a un funcionario público se ayuda a la cultura? O sea, ¿cuál es la obsesión que se le observa a la unidad de creer que reducir los gastos, el sector, que reducción del que pareciera un estribillo, no, ¿verdad? lo que pasa es que es muy populista, muy populista, ver únicamente el árbol y no el bosque. El problema de la anualidad no es el de un funcionario. Es que si usted le sube Es que es de la Unidad Social Cristiana el problema. no es la Unidad Social Cristiana, somos los más responsables. El último gobierno que dio superávit, precisamente por el manejo macroeconómico del país, fue el de don Abel Pacheco en el año 2006. Dicen De que no ahí, es mucho, don Randall. no, Dicen de que ahí no haciendo mucho. la macroeconomía ha sido mal manejada. Todos los dineros, el plan escudo del doctor Oscar Arias Sánchez disparó todos los salarios de los empleados públicos de esas anualidades que usted nos dice, que nosotros hemos tratado de darle conciencia a la gente. Y tanto es así que hoy el mismo Partido de Acción Ciudadana ha tenido que en gobierno tratar de llevar a resolver lo que como oposición irresponsable trató de frenar en las administraciones de la unidad, que el PAC sale en el 2002, y de Liberación Nacional. Entonces, a veces a uno lo que le da cólera es que el Partido de Acción Ciudadana se pueda ahora vanagloriar de la Ruta 39, de la Ruta 32, cuando ellos no querían absolutamente nada de esto. Los empréstitos los querían parar, que todo era corrupción, que ahí había un sinnúmero de dádivas que nunca pudieron demostrar. Entonces, eso efectivamente pasa con las anualidades. O sea, aquí lo que pasa es aplanar toda la competencia para que si se le va a hacer un aumento al conserje de una institución, el médico que está en otro estrato totalmente diferente no sea beneficiario de ese aumento anual. Y es que no es lo mismo. La Sala Constitucional ha dicho comparar iguales con iguales y desiguales con desiguales. Ahora, Ahí nosotros hemos estado tratando de que eso caiga. le comprendo la idea. Ahora, don Randall, se ocupa de reactivar evidentemente el consumo de todo, que principalmente lo hace el sector privado. Si se le recorta demasiado al sector público, ¿no se estará corriendo el riesgo de que nadie compre? Porque todavía el privado no se reactiva. Y La reactivación económica es un poco compleja y nosotros hemos estado tratando de mandar algunas sugerencias. Es más, el Partido de Acción Ciudadana que está en el gobierno, todo el mundo, todos los economistas, un montón de gente les ha tratado de ayudar, pero ellos siguen insistiendo nada más en crear impuestos y empréstitos. Ellos no quieren realmente tener ningún costo político en el sentido de que cuando uno gobierna
gobierna para los costarricenses y no para salir bien en una encuesta. Pero crear impuestos no es popular. Sí, lo he escuchado muchas veces, incluso por el doctor Oscar Arias, en sus frases que a veces la gente decía que petulante, decía yo soy un estadista, yo no soy un político, porque muchas veces lo que se tenía que hacer no era lo que la gente quería, pero por Dios, endeudar más al país, con más empréstitos, donde no se le están llevando eso a la producción, eso no es reactivación económica. No es poner impuestos a las zonas francas donde está la reactivación económica. Y en ese sentido, obviamente, el gobierno lo que trata es de distorsionar el mensaje para crear situaciones en redes y a nivel periodístico que a mí realmente me impresiona que caigan en los juegos de Paola, la diputada del PAC, cuando llega y sale en la inauguración dice Estado laico, una camiseta. Entonces, ahí el problema no era lo de ese día, sino el Estado laico y todo el mundo distorsionado con el Estado laico, o si no después la eutanasia. Y entonces otras divisiones enormes en el partido sacándola de obviamente lo importante de los aspectos económicos, de la reactivación económica, de los empréstitos que no están correctos, de la negociación del Fondo Monetario. Ellos son buenos para distorsionar. Esos son distorsionadores de la realidad política y eso se vale. Pero bueno, la gente cae. Ahora, don Randall, precisamente a eso iba mi otra consulta. El famoso tema de los temas polarizantes que se le atribuye al Partido Unión Social Cristiana, casi como si fueran mandrakes en esa capacidad de poder colocar. Eh, ¿Será que la Unidad Social Cristiana no ha sabido mover esos temas? ¿O que no tiene posiciones y es divergente? Ya lo sabemos lo que pasó en la ocasión pasada con el tema del matrimonio igualitario. Ahora de nuevo viene el Estado laico, el tema del matrimonio. ¿O qué ocurre que la unidad y liberación también uno lo nota, pero que no tiene posición y entonces es facilísimo por allí el PAC aparentemente dominar las redes y todo esto que se le atribuye una cosa interesantísima que al final polarice y que al final gana las elecciones? Yo no lo vería así de simple, don Danilo. Es que si no lo he escuchado, es como un temor, un horror, uno escucha, vaya, otra vez, ya están polarizando y entonces van a quedar, ¿y qué pasa? Que como que el costarricense no ve lo económico y no ve otras cosas que nos preocupan. Cada gobierno tiene, dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo creo que muchos nos jactamos de que Costa Rica tiene una gran educación política, que realmente nosotros sostenemos y protegemos nuestra democracia y nuestra institucionalidad. Entonces sale un presidente de la OCAEP diciendo una frase y dice, ¡qué barbaridad! Se voló la institucionalidad. Ah, pero el señor presidente sale diciendo que no va a acatar una orden de un juez contencioso administrativo, donde todos los abogados de este país sabemos que es vinculante, que es obligatorio. Ah, pero eso no es comerse la institucionalidad. Entonces, Pero si ahí lo dice, pero para cerrar su idea, pero si don Juan Carlos Hidalgo, por ejemplo, usted me ha puesto el punto para planteárselo, hace unos días en una columna propone que el presidente ya se le agotó el liderazgo y que se vaya, que además propone, don Randall, perdóneme, una figura que no es del PUS. Es que es decir que el partido no tiene gente para poder asumir el puesto que don Juan Carlos cree que debiera cambiarse. no, lo que pasa es que, bueno, voy a Sí, terminar lo primero y volvemos claro, con... claro, claro. La primera idea que quiero cerrar sobre que no es tan simple de uno tratar de tirar temas polarizantes es que efectivamente el Partido Unidad Social Cristiana, la cual tiene una carta ideológica, la cual ha tenido ya 3 veces la venia de la población para gobernar el país, que lo ha tratado de hacer responsablemente, no estamos de acuerdo con el populismo. Creo que Liberación Nacional va por esa misma línea y lo que acaba de pasar en Estados Unidos, desde mi óptica, es que lejos de ser una elección, fue simplemente fue un llamado para ver si usted apoyaba o no, era un referendo
al mandato de Trump. Creo que la gente votó a favor de Trump o contra Trump. Difícilmente hayan votado a favor de Biden. O sea, uno no veía ese sentimiento, ese glamour, como hace 4 años cuando la gente votaba por Hillary Clinton o por Donald Trump. Para mí esto fue como un referendo. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el Partido de Acción Ciudadana y que le ha resultado hasta la fecha? Ellos entendieron que lo más fácil era hacer referéndum sobre el gobierno y lo más fácil era meter y dividir al resto de la oposición, qué es lo que ha hecho Venezuela, qué es lo que ha hecho Bolivia, qué es lo que ha hecho Argentina. Entonces, todas estas gente populista, Manuel Obrador en México, toda esta gente populista lo que hace es no vender unas ideas, no vender realmente la hoja de ruta de cómo sacar el país adelante, sino quebrarlo y tener el poder por ostentar el poder. Y después vemos a ver qué hacemos. Nosotros no vamos a caer en ese juego. Juan Carlos Hidalgo no es un militante dentro de la estructura del Partido Unidad Social Cristiana, Unidad Social Cristiana no tiene un puesto, es También simplemente, busca un puesto. me imagino que va a querer, como, y eso es válido, para eso la gente se inscribe y participa en política. Por San Carlos, posiblemente de diputación, querrá. Muy probablemente, ahí veremos ahora si va a participar apoyando papeletas en las distritales, porque eso no es a dedo, no es tan fácil como decir, bueno, ahora a usted le toca y venga el que sigue. Juan Carlos, si yo me refiriera a todos los simpatizantes, todo lo que dicen en sus educaciones, sería imposible. En lo particular sí leí lo de Juan Carlos, fue muy atacado, muy comentado. Yo no vi tampoco que estuviera desbastando la institucionalidad, sí creo que fue una novatada política, creo que hay gente, decían muchos de mis mentores políticos, mire, el problema de ustedes los jóvenes cuando ingresan a la política es que se ahorcan con el cordón de la chupeta, como diciendo, les falta un poco de camino político, de olfato político para no decir frases incorrectas. Creo que alguien que va a ostentar o quiere participar en un partido para gobernar no puede ir en contra de la institucionalidad, pero tampoco es que estaba diciendo hagamos una revolución, quitemos al presidente, pero bueno, eso es maximizar y polarizar el país. Creo que fue una novatada política, yo terminaría con esa frase, y creo que él aprendió y después se disculpó. Ahora, don Randall, evidentemente tampoco hay que darle una sobredimensión de alguien que no solamente ya pagó, sino quizá pague fuertemente políticamente como otros que han hecho propuestas y ya hoy andan, a pesar de lo capaz que se les presumía, pues hoy andan ya en entrevistas y demás, pero no ocupando puestos políticos, lo cual es realmente lo que deberían quizá aspirar. Ahora, don Randall, pero vuelvo al tema del PAC, porque esto uno lo escucha y uno le pareciera como que es endosarle una capacidad que más bien hace quizá al PAC más fuerte de lo que es. Es decir, hoy ciertamente el gobierno del presidente está por los suelos. Hay una indefinición económica que nos preocupa con el Fondo Monetario, los días pasan, el tema del tipo de cambio de dólar, y pensar que el pueblo, por temas polarizantes, sea Estado laico, sea el tema del aborto, sea todo esto, vuelva a recuperarse electoralmente, no es precisamente atribuirle que el pueblo no sabe qué elementos escoger para elegir. O, reitero, ¿será que las fuerzas políticas como Liberación y la Unidad, porque este discurso no nos escuchan en otros frentes, es que de estos temas o no saben o no hablan o temas de derechos humanos no los han sabido manejar, asimilar? Vemos todo el tema de doña María Vita Monge, cómo está, no se le va, no se le expulsa, es una piedra en el zapato para la unidad que no se saben manejar y como que estos temas no les dan mucha relevancia, los temas de derechos humanos, pero al final les termina golpeando a las agrupaciones políticas. Mire, yo creo todo lo contrario. Yo creo que el pueblo sí compró ese discurso populista 2 veces. Hay gente que oigo sumamente arrepentida de haber comprado el discurso 2 veces.
Creo que al perro se le castra una vez y solo el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Creo que para el 2022 la situación va a ser diferente. Creo que el costarricense, a través de este impulso de 6 meses tan grande a nivel virtual, muchos, pero muchos de nuestros partidarios que eran totalmente alérgicos a usar el WhatsApp, usar una conferencia Zoom, etcétera, ya todos ustedes los ve cibernéticos. Creo que ahora ellos están fascinados con todo el flujo de información, muchas falsas, eso sí, hay que tratar de ver qué es lo que van a discernir ellos. Sin embargo, yo no veo al país apoyando un tercer mandato. Yo no sobredimensiono la capacidad del PAC. Sí esperaría que efectivamente dentro del espectro electoral que se va a presentar, que obviamente van a ir a segunda ronda, yo no veo a nadie ganando en la primera ronda, eh, el Partido de Acción Ciudadana hasta el día de hoy y no lo vería en esos dos puestos. No tienen ni siquiera el candidato para poderlo llevar. Y por más que traten de hacer la reacción, ya la gente vio que la famosa negrita de Los Ángeles, que hasta Paola Vega ganaba la camiseta, después la han escupido y la gente supo que eso era simplemente una pose política. Así que no los veo al costarricense, creo más efectivamente que él va a poder instruirse para votar correctamente. Y sí, yo no veo por qué el partido tiene que ser tan reaccionario en aspectos de derechos humanos, los cuales no, la gente se le olvida la historia, pero ¿quiénes eran los partidos que le dieron participación? ¿Y cuál fue si no fue nuestra generación la que empezó a darle participación a la mujer? Empezamos con el tema de Costa Rica y la naturaleza. El ICT se vende y la marca país la tiene, pero no porque hace 8 años eso inició. Eso inició desde los años 70 con los parques nacionales, el bipartidismo. Nosotros teníamos una hoja de ruta de país que no se ve con el Partido de Acción Ciudadana. El ¿Le ha Partido Ciudadano, faltado, don Randall, al PUS saberse vender, como reivindicar sus logros históricos? ¿Le ha no, faltado? yo lo que creo es que nosotros sí tuvimos que pagar muy caro un error de personas y creernos que realmente estábamos en la línea correcta cuando no era cierto. Claro, nosotros sí tocamos fondo. En la elección del 2006 llegamos a tener un 4 y resto por ciento en elección de presidente y nos tuvimos que reinventar y para allá vamos. Ahora, usted ve en nuestras filas ahora un sinnúmero de jóvenes, gente de derecha, gente de izquierda, nuevamente matriculados y con muchas ganas de participación y eso es importante. Gente Pero nueva, sí, por ejemplo, ¿no? nosotros tuvimos que pagar claramente una factura política. Estamos casi llegando al final de esta interesante conversación con don Randall Quiroz Bustamante, presidente del Partido Unidad Social Cristiana, una fuerza política relevante en la vida histórica de nuestro país. Dos cosas puntuales, por favor, don Randall. Con doña María Vita, ¿se tomará alguna decisión? ¿Se expulsará o no? ¿O hasta el final quedará como hasta ahora? Vea, el inconveniente es que en enero tenemos que aprobar el nuevo estatuto del Tribunal de Ética y Disciplina. Con el actual, definitivamente no podemos hacer ninguna sanción con María Vita. Entonces, por eso es que no se ha presentado. Me imagino que a partir de enero, si de acuerdo al accionar y si la juventud o otra gente quiere presentar las denuncias respectivas, se harán, pero una vez que ya esté aprobado el Estatuto de Ética y Disciplina. Se lo planteo no solo a nivel de que no haya con qué actuar, instrumento jurídico, sino, don Randall, sino una agrupación que se prepara para la campaña política que debería unir, ¿no? Porque es difícil una campaña política. Estamos hablando de una elección, se gana más o menos unos 600,000 personas en las urnas, ¿no? Y en una fuerza importante como es el socialcristianismo, pero dividido le va a costar más y así yo creo que la historia reciente se lo ha demostrado que yendo separados a las elecciones le ha ido muy mal a las dos fuerzas socialcristianas. Y con eso cierro. El tema
con el republicano social cristiano? ¿Cómo estará en vista de este otro camino que usted me plantea? De finalmente de pronto se puede hacer alguna formulación y porque hay dirigencia que sabemos que es afín a don Rafael Ángel y por supuesto a la Unidad Social Cristiana, que tampoco las diferencias son tan imposibles de resolver. ¿Cómo se podría dar una coalición sin coalición, por así decirlo? Mira, ha sido evidente en la última elección municipal la diferencia de la fortaleza del Partido Unidad Social Cristiana contra el Territorialmente. Social Cristiano. Yo creo que si don Rafael Ángel quisiera volver, que lo he dicho mil veces, a la casa que él mismo construyó hace muchos años, Él ha como él dicho hizo, que quisiera volver. quisiera volver porque él se fue, o sea, nadie lo echó. Él se fue y fundó un partido y si quiere volver, yo me imagino que se aceptaría. Aquí no es que se le está rechazando a nadie la participación dentro del partido. Pero usted es Pero muy franco, don Randall, con don Pedro Muñoz, don Rafael Ángel no se lleva. mire, Por ya ejemplo, eso, está entonces clarísimo. ya ahí el problema es un problema de egos. Entonces, si no es un problema de percepción política y de proyección país, entonces nuestra agrupación está para volver a gobernar. Nuestro partido es el segundo de importancia a nivel municipal después de Liberación Nacional. Eso es claro, evidente y manifiesto. Es una fuerza política que en este momento la sombrilla del Partido Unidad Social Cristiana no tiene deudas, está perfecto, tiene proyección para poder llegar al 2022, eso definitivamente no lo tiene el Republicano Social Cristiano cuando ha estado cuestionado por el Tribunal Supremo de Elecciones en la dirección de partidos políticos sobre la utilización, y ahí está Danilescu en clara diferencia con don Rafael Ángel. Entonces, yo le estoy hablando francamente, o sea, le estoy con total transparencia, le digo, y aquí el problema es un problema de egos, pues está complicado. Nuestro partido no puede ser que como él está, yo no estoy. Pues bueno, sería casi imposible. Siempre hay gente que nos cae bien, gente que nos cae mal. Pero usted tiene Creo. claro que si es difícil ganar unidos, porque estamos hablando, le reitero, de frente a la capacidad polarizante del PAC, frente a Liberación Nacional, que tendrá, digámoslo así, grandes políticos, no sabemos si don José María Figueres, si don Rodrigo Árez, ya veremos, es el problema de ellos. Pero si la unidad tiene que aglutinarse en una sola fuerza, si pretende volver a ser gobierno, eso es fundamental para el PUS, don Randa. Yo creo que sí, y para eso nuestro partido estaría abierto, pero ellos tienen que venir y acercarse y golpear la puerta, decir que quieren entrar y negociar con nuestros asambleístas, porque no creo que el calendario político, como iniciamos esta conversación, dé para hacer una coalición. Si no lo hacemos bajo la sombrilla y las siglas del PUS, difícilmente eso se va a dar. Ahora, ¿quién busca a quién? Don Randall, porque aquí, pero ya Mire, sabemos, inclusive entre presidentes se han hablado, don Miguel Ángel, don Rafael Ángel, se Usted hablan. lo ha dicho claramente, don Danilo. Aquí el problema es que don Rafael Ángel no ha querido acercarse, pero ahí está don Pedro Muñoz. Pero bueno, don Pedro Muñoz no es el Comité Ejecutivo Nacional. Don Pedro Muñoz evidentemente es un precandidato. Él no ha escondido esas intenciones y con transparencia lo dice, y eso es válido porque los partidos políticos están precisamente para lograr puestos políticos y la gente tiene que participar aspirando a ocupar alguno. Él ha querido decir, quiero ser presidente de la República y por tanto está en esa posición. Si don Rafael Ángel eso no lo quiere aceptar, ya es muy difícil. No podría decir porque sí, él es militante, efectivamente es diputado de la fracción del PUS y ha estado trabajando desde hace algunos años para lograr eso. ¿Lo logrará o no? No sé, hay que irse a la convención para ver. Y sí, yo se ha atendido, hemos recibido emisarios o gente que me dice, vengo a hablar, no sé, no me consta, don Rafael Ángel nunca me ha llamado, no hemos cruzado una palabra desde que yo soy presidente de la Unidad Social Cristiana. Entonces, no le puedo decir si quien dice venir a nombre de él es cierto o no, pero sí, mi respuesta siempre ha sido la misma. Dígame cuándo quiere hablar y yo con mucho gusto me siento a hablar. A hablar, a conversar, la gente no pierde absolutamente nada. Pero que se pueda lograr algunas cosas, ya sería importante, siempre y cuando no prevalezcan egos políticos. Eso sería la única condición. Don Randall, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy franca de presidente del partido con todas las IES y los puntos de cómo está la situación de la agrupación. Entonces, en concreto, el momento noviembre, para todos
militantes y simpatizantes, no hay asamblea en noviembre, sino hasta enero. ¿Es así? Es lo más probable que vaya a ocurrir de acuerdo a lo que nos solicitaron la mayoría de los asambleístas. Agradecerle, don Randall, que haya estado esta mañana con los seguidores de la reacción. Muy buenos días. Muchísimas gracias, don Danilo. Buenos días a todos. Don Randall Quiroz, presidente del PUS, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy franca, como debieran ser los partidos políticos, de cuál es la realidad con la que inician este proceso electoral. En unas horas, evidentemente, el gobierno actualizará el tema y la situación de la pandemia en el país en conferencia de prensa a partir de la 1 de la tarde. Que pasen feliz día. Muy amable a todos por haber estado esta mañana y, por supuesto, más entregas políticas en nuestras próximas emisiones. Que pase feliz mañana. Buenos días.